45ª edición de la Feria del Libro de Madrid. En esta edición volvemos con la Cabina del Libro, un espacio donde la literatura y el humor se juntan, entrevistando a distintos creadores y creadoras iberoamericanos. Nos encontramos en el espacio Talento a Bordo de Iberia y la pasajera que nos acompaña hoy en este vuelo sin escalas es Irene Pujadas. Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Irene es escritora y narradora catalana. Su obra, marcada por el humor, lo absurdo y lo inquietante, ha sido reconocida con premios como el Premio Documenta, con el que publicó Els Desperfectes en 2019. En La intrusa, su última novela, profundiza en los límites del yo y en los discursos actuales sobre la identidad y el autoconocimiento. Pero cuéntanos brevemente cómo fue tu aterrizaje en el mundo literario. La verdad es que fue a través de este premio que decías, el Premio Documenta, que es un premio que se da en Cataluña a escritores menores de 35 años, y es como esa cosa que yo siempre había escrito, la verdad, y siempre tenía un poco ese, ¿no? Este deseo de acabar algo y de tener algo un poco, ¿no? un manuscrito acabado, y sí que hace muchos años ya vi que había este premio, que yo además lo seguía, siempre leía todos los libros que se publicaban con el Premio Documenta, y yo llevaba una temporada haciendo muchos cuentos, escribiendo muchos cuentos, y vi ¿no? que se acababa el plazo al cabo de 6 meses y fue como, venga, voy a probar que esto, bueno, supongo que es una de las formas de entrar en el mundo literario, ¿no? Como o mandar directamente un manuscrito en una editorial y cruzar los dedos, conocer a alguien o ganar un premio, ¿no? Supongo. Y esto sí que fue como una primera puerta de entrada, y a partir de aquí pues ya, bueno, ya tienes como ¿no? un dedo ahí como un puesto y puedes como empezar a entrar un poquito, creo. Tu última novela, La intrusa, es una hipérbole del Conócete a ti misma. Esta historia, que sigue a su protagonista Diana en un intento de recomponer aquello que está desajustado dentro de ella, la lleva en un viaje que escribes en un tono divertidísimo y altamente absurdo también, trabajando un poco en la incomodidad que puede generar el autoconocimiento. En este sentido, te quería preguntar, ¿qué licencias te da el humor en el relato para contar cosas incómodas como lo son estos temas de la autoexploración? Claro, con el tema del autoconocimiento, yo la verdad es que hay una parte de todo este discurso que me cabrea bastante, porque hay como toda una parte de, ¿no? de meternos responsabilidad individual por dolores y malestares que muchas veces tienen que ver con el sistema en el que vivimos o con situaciones que son externas a nosotros, y entonces toda esta idea de, ¿no? Trabájate, ¿no? Como gestiónate, que son como todo verbos completamente perversos para mí. Así que entonces pensé un poco, ¿no? Si lleváramos al extremo esta idea de conocerte a ti mismo y realmente hiciéramos como literal la metáfora del viaje interior, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿No? Como que si realmente pudieras como entrar dentro de ti y como pasearte por tus órganos. Y bueno, me interesaba un poco crear una situación en realidad un poco como quijotesca, ¿no? de un poco una peripecia que no tiene ningún sentido, porque al final creo que nos conocemos en colectivo y gracias a las relaciones que tenemos con los demás, ¿no? Y entonces supongo que el tema del humor, yo creo que siempre funciona bien para crear un poco de desencaje, ¿no? Como con la realidad en la que vivimos, y a veces la exageración, lo grotesco, creo que pueden ser como métodos para reflejar cosas que nos pasan, pero hacerlo de forma como muy exagerada, no sé. Tus obras, tú comienzas escribiéndolas en catalán. De hecho, Sí. La intrusa comenzó siendo un libro publicado en catalán y que luego recién se tradujo al castellano. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de traducción y si crees que el humor catalán es muy distinto del humor en castellano? Pues esto es muy interesante porque creo que sí, inevitablemente. O sea, ¿no? Como creo que pasa con todas las lenguas, que al final cada lengua tiene como su humor particular y como... Y esto, con todo el proceso de traducción, fue muy interesante porque el traductor, que es Rubén Martín Giraldez, que además él es un escritor espléndido, un traductor espléndido,
él, bueno, tuvimos muchas conversaciones y mucho diálogo en torno a la traducción, porque, claro, había como expresiones que eran muy catalanas y entonces esto era como cómo lo traías, ¿no? Cómo lo trasladas al castellano, incluso como bromas que formaban parte un poco del universo referencial catalán. Entonces esto sí que tenías como que trasladarlo al universo como en lengua española, ¿no? Y esto fue como todo un proceso bueno, realmente muy creativo, porque tuvo que ponerle mucha creatividad realmente, como tuvo que cambiar cosas bastante. El humor en tus obras, al igual que el humor en todo aspecto, siempre se configura desde ese aspecto personal, desde ese bagaje de experiencias. Sí. Y quería pasar a preguntarte tu humor personal. ¿Qué cosas te hacen reír de verdad? Pues mira, la verdad es que creo que el humor negro, que en la literatura yo lo hago muchísimo porque creo que es un tipo de humor que me permite hablar de cosas que me dan miedo o que me da cosa hablarlas, ¿no? o que son densas o lo que sea. Y el humor negro es como que me sirve muy bien para poder como tratar temas que duelen o lo que sea. Pero en cambio, en mi vida real no creo que yo tenga mucho, como que no lo hago mucho esto. Soy mucho más diplomática, en realidad, en el mundo real. Pero supongo que porque soy muy diplomática me hace mucha gracia la gente que dice como cosas fuera de lugar, por ejemplo, como cuando todo el mundo está como siguiendo una situación protocolaria y alguien como dice algo que no tiene que decir, me hace mucha gracia porque es como que se está rompiendo el protocolo. Sí, creo que me hacen gracia estas situaciones en que alguien como crea un desencaje, ¿no? Y que muestra que al final estamos como todos haciendo teatro, al final, ¿no? Estamos como todos actuando en la vida y de repente alguien, no sé, alguien como lo muestra y nos vemos todos ahí destapados. No sé muy bien cómo explicarlo, si se me Finalmente, entiende. hacer un poco de lo personal algo un poco universal también y conectar a través y hacer comunidad a través del humor, que el humor también Sí. facilita mucho desde ahí. Sí, también es como que está un poco infravalorado, creo, como que muchas veces parece que los libros que contienen humor sean como más ligeros o así, que entre broma y broma pues se pueden decir muchas cosas, la verdad. Cuando hablamos de humor hay una discusión que siempre sale a la colación, que es cuáles son sus límites, ¿no? Pareciera que hay veces en las que no existen límites al humor y hay veces donde hay líneas muy ligeras que podrían llegar a cruzarse. ¿Tú crees que hay temas de los cuales no se debería hacer comedia? Yo creo que cada uno tiene que saber dónde está y dónde está situado a la hora de hacer bromas sobre ciertas cosas. No sé, sí que creo que quizás está bien saber dónde estás tú para saber cómo qué tipo de situaciones puedes tratar con humor, ¿no? Yo quizás una situación que a mí me es como muy ajena y de la que no conozco nada y que es una situación complicada, quizás no voy a hacer como humor sobre esto. Pero creo o sea, como que se tiene que ir con cura, ya está, ¿no? Como y con delicadeza y creo que sí que es importante al escribir saber un poco situarse y saber dónde estás y el resto me parece como un poco de sentido común. Como se puede hacer humor sobre todo sabiéndote colocar un poco en el mundo, ¿no? Como yo no voy a hacer humor sobre cosas de las que no sé nada y que además son como temas que no domino y que sean complicados, lo que sea, ¿no? Como sobre ser mujer voy a hacer mucho humor porque sé lo que es, ¿no? O sea, como, no sé, diría que lo importante en cuanto al humor es saberse situar y tener unos mínimos de sentido común, ya está. Totalmente. Y ahora para cerrar, te quería preguntar, si tuvieras que hacer un vuelo largo para pasar el rato, ¿con quién te gustaría sentarte al lado por su sentido del humor que haría que el vuelo se pasara rapidísimo? Bueno, me da mucho miedo volar, la verdad. O sea que vuelos largos intentaría no hacerlos. Pero, mira, quizás me sentaría al lado de Grace Paley, que es una escritora de Estados Unidos que me encantan sus cuentos. Tiene como un humor muy chispeante, pero al mismo tiempo como muy generoso y como de corazón muy abierto. Sería como buena compañera de vuelo. Yo creo que me cogería de la mano si yo tuviera miedo. Y Ursula Le Guin quizás también. También creo que sería buena compañera de vuelo, sí. Aunque preferiría no hacer vuelos largos, la verdad.
Pues nada, este vuelo sin escalas ha terminado para tu suerte, Irene, así que muchísimas gracias por acompañarnos y al resto muchas gracias por estar aquí. Los esperamos en una siguiente edición de La Cabina del Libro.